Shalom a los hermanos que nos escuchan y nos siguen en los diferentes canales de las redes sociales. Voy a comenzar inmediatamente, antes que nada, con un salmo. Este es el Salmo 19. Lamnasea mismor le David, Hasamayin mesaperim, kebot el, Umaase yada makid harakia, Yom Keyon Yabia Omer, Belaila, Lelaila, Yehafe Da'at, Enomer Behen Devarim, Belin Ishma Kolam, Behol Aretz Yatsa Kabam, Ubikse Tebel Milehem, La Sechem, Sam Joel Bahem, Behu Kehatan, Yotse Mehupato, Yasis Kegibor, Larut Sorag, Mikse Hasamayin Motsao, Utkufato, Al Ketzosotam, Behen Nistar Mehamato, Torat Adonai Temimah, Meshival Nafesh, Edut Adonai Neemana, Mahkimah Beti, Pikude Adonai Yesarin, Mesamehele, Mitzvah Adonai Bara, Meirad Enaim, Irat Adonai Teorah, Umedet Laad, Mishpete Adonai Emet, Sadeku Yadcha, Hanehamadim Misahab, Umipaz Rab, Umtukin Medabash, Benopet Supim, Ganabdehan Isahar Bahen, Besomrat Ekeb Rab, Seguió Domi Yavin, Ministarón Akeni, Gan Misedin Hasob Abdeha, Alimselu Biastea, Beniketi Mi Pesha Rab, Iyur Eratzonim Refi, Bejiyon Libin Lefaneja, Adonai Suri Bewali. Este salmo al pie de la letra dice: los cielos declaran la gloria de Hashem y la obra de sus manos proclama el firmamento. Día a día se transmite el dicho, noche a noche se anuncia la sabiduría, sin dichos, sin palabras, sin que sus voces se perciban. Por toda la tierra resuenan sus acordes, hasta los confines de la tierra llegan sus palabras. Puso para el sol una tienda en ellos en los cielos, y el sol es como un novio que sale de su alcoba, como el hombre fuerte deseoso de recorrer su camino. En un extremo del cielo está su salida, y su órbita alcanza el otro confín. Nadie escapa de su calor. La Torá del Eterno es íntegra, restauradora del alma. La palabra del Eterno es verdadera, hace sabio al simple. Los decretos del Eterno son justos y alegran el corazón. Bien, en este salmo encontramos cómo habla de la creación y tiene palabras que traen una insinuación de algo que no se ve, incluyendo su voz que traspasa el mundo. Vamos a tratar de desarrollar un tema que se llama de menos a más, y tiene varios contextos. Esta misma palabra puede aparecer como la extrapolación de la materia espíritu, es decir, en una parte que nosotros conocemos como el mundo físico, tenemos materia, cosas que son sólidas, que se pueden tocar, que se pueden palpar, e incluimos los 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos los vamos a incluir dentro del mundo físico. Mientras que hay una dimensión espiritual en donde todo desaparece de la vista, deja de ser, deja de tener razón. Aquí es la parte en donde el ser humano tiene que encontrar el mundo espiritual y lo tiene que acercar al mundo físico. Esa es la unión de dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Es algo que llamaba al maestro el reino de los cielos, algo que no era de esta dimensión, hablando de otra cosa. Y decía, ¿cómo les voy a explicar las cosas del cielo si no comprenden las cosas de la tierra?
Y en otra ocasión dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar, es decir, no las pueden entender. Así es de que ahora vamos a hablar de esa dimensión espiritual llamada el reino de los cielos, pero vamos a tratar de comenzar de ceros para que se den una idea en su mente, para que puedan razonar cómo es que se fusiona un mundo con otro. Y he explicado acerca de la cuarta dimensión, partiendo a partir de la primera dimensión, que es un plano unidimensional, ¿sí? En donde ya existe el espacio-tiempo, pero en una sola línea. Yo he dicho en algunas ocasiones que el inicio de la materia es el átomo, el inicio de la materia, porque el átomo tiene la conciencia como lo tiene toda materia. Y fíjense lo que estoy diciendo, toda cosa u objeto que se puede tocar, que es físico, sus átomos, ya sean de un mineral u otro, no tienen una inteligencia propia en sí, pero tienen una cualidad que le podemos definir como una conciencia precaria, muy pequeña. Hay átomos de hidrógeno, de oxígeno, de helio, de carbono, de silicio, de muchos minerales y gases, pero están aislados. ¿Por qué están aislados? Los producen las estrellas. Usted cuando ve una estrella en el cielo, no es otra cosa que una fábrica de algún elemento, sea potasio, calcio, hierro, fósforo, níquel, etc. Cada estrella tiene esa peculiaridad de crear en su interior, en su núcleo, materia, pero no son muchos elementos, solamente uno. Por eso están compuestos de helio, hidrógeno y algún otro gas. Entonces podemos entender cómo las estrellas participaron para crear al mundo. Una vez que la explosión de miles de estrellas, no sabemos cuántas, arrojaron un fragmento de su cuerpo físico al mundo en forma de meteorito, las eras geológicas se encargaron de la temperatura a través de los volcanes, empezar a mezclar esos elementos. Una vez que este proceso estuvo terminado, dice la Torá que tomó el Creador del polvo de la tierra y formó al hombre. Es decir, su cuerpo, que está hecho de potasio, calcio, hierro, magnesio, sangre. Estamos hablando de todos los elementos de los cuerpos de las estrellas. Es decir, el mundo físico o su cuerpo pertenece a un plano astral. Somos hijos de las estrellas, somos partículas de estrellas, pero esa es la parte física. La parte espiritual, nuestra alma es una partícula de Dios, por eso su irradiación es mucho más elevada. Y espero tratar de explicarme en este concepto porque vamos a entender los dos mundos, el espiritual y el físico. Empezamos a darnos cuenta cómo las estrellas tienen una función física, tienen átomos en su interior. Cuando esos átomos ya están en la Tierra, se adhieren unos a otros, los que tienen una afinidad, que son similares, los de oxígeno con oxígeno, los de potasio con potasio, los de algún otro mineral, otro gas, se van juntando. Esa es la conciencia pequeña de la cual ellos tienen. Se unen a su similar. Una vez que estos átomos se reunieron o se agruparon por miles y millones de átomos, entonces tenemos la primera estructura, ¿sí? Comenzamos entonces diciendo que el átomo está hecho de algunas partículas llamados electrones y protones,
y hay partículas que a su alrededor giran, ¿sí? Nomás es una o dos que tienen partículas de carga positiva y de carga negativa, ¿sí? Entonces ya vemos aquí hay una trinidad, un núcleo que funciona como centro de gravedad y las partículas alrededor de él que funcionan como una órbita alrededor y que se separan unas de otras de acuerdo al espacio que tendrían, fíjense, en un círculo, ¿sí? Si este tuviera dos cargas positivas y una carga negativa, dentro de un círculo de 360 grados se separarían por el efecto de repulsión de la energía que tiene cada una de esas partículas. Entonces vemos cómo el espacio de un círculo de 360 grados, en ese efecto de repulsión, se acomodan, ¿sí? Entonces vemos que tenemos una partícula de carga negativa, una positiva, y cuando unimos sus vórtices vemos que surge un triángulo, ¿sí? Un triángulo, y dentro de los 360 grados, cada uno de ellos tendría 120 grados. La distancia entre una partícula y otra es de 120 grados. Cuando lo sumamos, entonces tenemos 120 por 3, 360 grados. Aquí la partícula se comporta y se agrupa de acuerdo a su repulsión, es decir, como un imán, así como usted pone dos imanes y se repelen. Todas las partículas que forman un átomo se distribuyen en ese espacio que tienen, en ese círculo, en ese gilgul de 360 grados, y su distribución queda pues en un ángulo de 120 grados. Están divididas dentro de un círculo porque ya dijimos son 120 por 3, 360 grados, de una manera perfecta, de una manera geométrica y de una manera matemática. El átomo nos da el inicio de la materia. Hay mucho más. Ahorita no podemos profundizar en el interior del núcleo de los átomos porque entra en el campo de la física cuántica, lo cual es un poco más complicado, pero no por eso deja de ser algo espiritual. Tiene una relación con el Creador. De hecho, es el inicio de la espiritualidad, la física cuántica. Los físicos lo ven como leyes, como sucesos extraños que no deberían de ocurrir, como dos partículas se entrelazan, el efecto túnel, la telequinesis, la teletransportación. Todos estos efectos, cuando son llevados al laboratorio, nos dicen que son posibles. Hace algunos años, todas estas palabras eran propias de la ciencia ficción, pero la física los ha llevado al laboratorio comprobando que efectivamente la teletransportación es posible, la telequinesis, el efecto túnel y la extrapolación, de las partículas, y que éstas estén en un lado u otro del universo, se llama entrelazamiento cuántico, y ambas actúan como si fuera una sola cosa. Es increíble que una partícula pequeña, subatómica, se comporte como si tuviera un alma gemela, como si fuera una sola cosa. Esto nos trae a la mente esas palabras de que no son dos, sino una sola cosa, ¿sí? Hablando del matrimonio. Pero, llevado al campo de la física cuántica, esto sigue ocurriendo y ya no tiene nada que ver con dos personas o con una sexualidad, no tiene nada que ver con eso, y sin en cambio sigue funcionando de la misma manera, con el mismo principio, vaya. Bien, entonces vamos a situar el átomo como el inicio de la materia. Aquí tenemos el átomo, ¿sí? Lo vamos a
Lo vamos a poner acá abajo, no sé si se mire, pero por eso lo había dibujado primero acá arriba, porque va a ser el inicio de la materia. Una vez que tenemos materia en forma de átomos, dice el Bereshit, el libro de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se refiere a los cielos y la tierra, está hablando de dos cosas, obviamente, pero ¿qué son? No es el cielo que observamos cuando levantamos nuestra mirada, ni es la tierra que pisamos, ¿sí? Porque esto lo convierte en algo muy pequeño, muy sintetizado. Y todo lo demás, ¿en dónde queda? No somos únicos en el mundo. Hay millones y millones y millones de estrellas. El cielo en realidad no lo conocemos. La misma ciencia no sabe dónde empieza y dónde termina. No quieren dar esa palabra, esa final palabra. No la quieren soltar, que es que el universo es infinito. No lo quieren declarar. Por lo menos el mismo cielo ha demostrado que sí, aunque no haya manera de demostrarlo. Ellos mismos tampoco pueden hacerlo. Entonces, de entrada, tenemos un universo infinito. Por lo menos para la ciencia y para nosotros es todavía desconocido. Y cuando la Torah dice que Dios hizo el cielo y la tierra, está hablando de la primera dimensión. Es decir, el cielo se refiere a la energía oscura, la materia oscura, esa parte de la ciencia que no se puede comprobar, que no se puede medir, que no irradia ninguna luz, una irradiación, ninguna temperatura, pero saben que existe porque tiene un efecto sobre la creación, en este caso los planetas, estrellas y galaxias, agujeros negros, todo. Lo más poderoso, más impresionante que existe allá afuera en el universo, como un agujero negro, estrellas de neutrinos y cosas así, todo está sujeto a la energía oscura. Entonces, aquí vemos cómo la Torah nos da a partir de ese punto los cielos, le llama los cielos, y le llama la tierra, no al mundo donde vivimos, porque si la religión sigue pensando, cuando dice Dios que creó el cielo y la tierra, está hablando del mundo, van a quedar limitados y no van a poder comprender lo que sigue. En realidad, cuando Dios está diciendo que creó los cielos y la tierra, está hablando de las partículas, es decir, del átomo, que es el inicio de la materia. Por eso dice que esta tierra estaba desordenada, es decir, todavía no tenía un orden. Acabamos de decir que cuando los átomos se agrupan por millones, forman la primera parte de la estructura de la vida, que se llama molécula. Los átomos, cuando se agrupan, crean moléculas. Estoy hablando en este caso, vamos a mencionar una muy sencilla, porque es lo que tiene la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una molécula. Son dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Ya conoce la fórmula H2O, es el agua. Es una molécula de agua, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí lo que acabo de explicar, que estos átomos se agrupan en un espacio que no se mira, pero que ellos lo respetan absolutamente. No se mira el espacio, no lo podemos más que imaginar, pero existe. Y las partículas quedan agrupadas en 120 grados. ¿Sí? Dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno y nos dan una suma de 360 grados. La distancia que hay
De uno a otro son 120 grados, de a uno a otro 120 grados, de a uno a otro 120 grados. Y tenemos una molécula de agua. Tenemos una molécula de agua formada por una trinidad. El átomo es una trinidad física, dos partículas y su neutrón, que es el núcleo. Y en la estructura del átomo tenemos geometría molecular, donde dos partículas se unen con otra, se distribuyen en ese espacio de 360 grados y nos da origen a una geometría molecular triangular, ¿sí? Plana. Triangular plana, porque pudiera haber otra partícula de algún otro elemento que estuviera aquí, pero hacia afuera, del pizarrón hacia afuera. Entonces sería piramidal esta estructura molecular, ¿sí? O esta geometría molecular. De tal manera que de aquí surge una geometría lineal. No lo voy a poner con ejemplos de física, porque no lo soy, pero esta sería dos átomos unidos. Entonces tenemos una geometría molecular lineal. ¿Se da cuenta? Una línea es lo que en otra ocasión expliqué como las dimensiones. Una dimensión, y aquí ya es tridimensional, porque si están dos aisladas y no hay nada que las una, todavía no hay más que un espacio. Hay un espacio entre dos. Algo las tiene que unir. Bien. Esta geometría se vuelve hexagonal, triangular, en forma de cuadro hasta que llega al octaedro, es decir, al hexaedro, perdón, como las figuras que adquieren esta forma. Bueno, sería un hexágono, como el de los panales de las abejas, ¿sí? Y es un tipo de geometría molecular que surge del átomo, del ordenamiento, de cómo se van agrupando los átomos y forman moléculas. Bien, entonces ya vimos cuál es la parte que sigue del átomo. Lo vamos a poner simplemente como molécula. Cuando estas moléculas se juntan, dan origen a un organismo básico muy sencillo que le llaman la célula. La célula que usted aprendió en la escuela, ¿sí? Membrana, citoplasma, núcleo y otra palabra que en ese tiempo no se usaba mucho, que eran las mitocondrias dentro de la célula. Ahí está. Mitocondrias son como unos gusanitos que producen energía dentro de las células. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. No es una clase de biología. Estamos tratando de explicar lo que para muchos, aún en las universidades de todo el mundo, enseñan como evolución. Esta palabra está equivocada, amado. Se llama un proceso, ¿sí?, de creación progresiva e inteligente. Es decir, que todo está estructurado de manera inteligente y que lo está llevando cada vez a más. Aquí lo vamos a ir viendo. Una vez que ya tenemos el átomo, que es el inicio de la materia, la molécula, después la célula da después forma lo que sería un sistema vivo, ¿no? Y ya estamos hablando del reino vegetal y del reino animal, en esa sucesión. Bueno, este sería primero el reino vegetal y después el reino animal. Vemos cómo entonces, por ejemplo, un animalito, un gusano, vive en una dimensión, ¿sí? Aquí es donde comienzan las dimensiones para él. Él solamente avanza hacia adelante, encuentra su comida, su reproducción y lo que sea, y su muerte. Vive en una dimensión.
él no sabe lo que está pasando en su entorno. Mientras que, por ejemplo, este animalito, el perro, ya vive en dos dimensiones. La que está observando cuando camina, ¿sí? La que está percibiendo y la que sus sentidos lo ven en su entorno, ¿sí? Puede ver un carro, un camión, una persona, lo que sea, él ya observa, pero no sabe qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Pues si él mira un tractor, pues no sabe para qué funciona un tractor, no sabe para qué sirve. Si pasa un camión, él es ajeno, no, simplemente percibe ese mundo, ¿sí? Las casas, las personas, etc. Este animalito entonces vive pues en un mundo dimensional, en dos dimensiones, ¿sí? Que son representadas entonces por dos líneas paralelas. No podemos hacer nada con esas dos dimensiones, por lo menos no geométricamente, hasta que viene el mundo físico, el ser humano. Cuando llega el ser humano, ya observa el mundo porque ya su sistema está desarrollado, ¿sí? Las células formaron sistemas más complejos y es lo que llamamos sistema nervioso central, sistema respiratorio, y cada vez más compleja la creación, en este caso en el hombre, que llega al punto de percibir el mundo, su entorno, lo que está sucediendo, porque todos esos sistemas juntos, agrupados, que surgieron del átomo, han adquirido una fuerza, ¿sí? Una inteligencia. Les decía con anterioridad que cuando se unen miles de pescados crean un tipo de inteligencia, un tipo de conciencia, igual que los insectos cuando son plaga. Eso mismo pasa dentro de nosotros, es la unión de fuerzas, es decir, la unión de todos los reinos, del reino mineral, vegetal y animal, forman el alma del ser humano, el alma nefes, la parte baja. Y todo lo demás es formado por la materia, es decir, a partir del átomo que está en el polvo de la tierra, minerales y agua, etc. Entonces, ya cuando llegamos a este punto, vemos que el ser humano percibe el mundo de manera tridimensional. Esto en la Biblia, el apóstol Pablo, que se menciona en la Biblia, le llamaba altura, anchura y profundidad. Ya miraba una forma tridimensional. Y seguimos con las figuras. Aquí solamente veíamos un triángulo, pero cuando le ponemos profundidad, ese triángulo se convierte en una pirámide. Cuando teníamos un cuadrado, en dos dimensiones es un cuadrado, pero cuando le ponemos profundidad, nos damos cuenta que ese cuadro en realidad es un cubo. Y así le vamos aplicando una dimensión más profunda. Por eso les decía que nuestros 5 sentidos están limitados, llegan a un punto. Pero a lo que le llama el misticismo, le llama el cuerpo astral, donde terminan mis 5 sentidos, ¿sí? Mis 5 sentidos, mi tacto, mi sentido del tacto, mis ojos, mi voz, mis oídos, comienzan otros, ¿sí? ¿Me explico? Así como de un cuadrado plano surgió un cubo, que es una figura más compleja, más completa. Así nuestro cuerpo es como si se desdoblara. Después de nuestros 5 sentidos, hay unos 5 sentidos más allá. En donde termina uno, comienza el otro, ¿sí? Y por eso puse como ejemplo la creación, donde está una cosa, comienza otra, pero es la unión de fuerzas.
Aquí es donde viene la parte interesante, porque vivimos en la era de la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión no viene del cielo, sino que es la fusión de dos cosas. Es la unión del mundo espiritual y la unión del mundo físico. Así exactamente como lo mencionó el maestro Yeshua, la cuarta dimensión es cuando el ser humano en su mente empieza a razonar, pero no empieza a razonar a partir de sus propias ideas, sino a partir de la sabiduría que viene del cielo. ¿De qué estoy hablando? De los secretos que están en la Torá, ¿sí? Ya no se trata de una religión. La Kabbalah es el alma de la Torá. Yo sé que a mucha gente esto le provoca una impresión, porque están programados en su mente de que nada puede explicar la Biblia. Dice la primera ley de la hermenéutica que la Biblia no puede ser traducida ni explicada por nada, por ningún libro, porque la Biblia se explica así sola. La pregunta es, si no conocen una sola letra del hebreo, ¿cómo le piden a la Biblia que se explique a sí misma? Si tiene un idioma literal, si tiene un lenguaje de historias, ¿cómo pueden las historias explicar el pensamiento divino? Dígame usted, ¿cómo vamos a encontrar la estructura del universo, de nuestra alma, en las historias? Pues bien, de una manera sencilla, hay metáforas. Cuando en el diluvio, ¿verdad? el Mabul, que por cierto en el hebreo tiene una gematría de 72, que son los 72 nombres de Dios. Por eso yo he dicho que el Mabul no fue un juicio, fue el bautismo de la tierra, la purificación de la tierra, que fue contaminada por entidades que no eran meramente humanas. Dios tuvo que destruir una especie, ¿sí? Que eran híbridos, ¿sí? Eran más ángeles revueltos con personas, y que las personas no tenían desarrollada su alma neshama, es decir, todavía no tenían una conexión con el Creador. O sea, todo tiene una razón. Y el Mabul, que su gematría en el hebreo es de 72, igual que los 72 nombres de Dios, entonces nos da a entender que Dios purificó al mundo con agua. Yo he dicho que la letra Mem, que vale 40, fue el tiempo que duró el diluvio, y que es un elemento, que es un ángel, que en la tierra materializado es un elemento llamado agua. Pero el agua se evaporiza, tiende a convertirse en vapor y desaparece, es decir, se puede decir que vuelve a Dios, ¿sí? Entonces por eso es un ángel. Es el mismo efecto que tenía el Corbán, es decir, el sacrificio en el templo. Se quemaba un animalito con la maldad del pecador encima, por decirlo así, y ese fuego que se convertía en humo blanco representaba el perdón, el humo blanco, y ascendía al cielo, es decir, se había otorgado un perdón. Si se da cuenta, no era una forma nada más, con una costumbre, no, tenía que ver con ciencia, tenía que ver con la ciencia, lo que estaba ocurriendo, un fenómeno físico, pues, un fenómeno científico, nos estaba dando a entender que de un elemento pasaba de físico a espiritual, o de cuadrado a cubo, si así lo quiere entender también, o de una dimensión a otra, o de un plano a otro, etcétera. Pero pasaba de una cosa a otra, no es una varita mágica, ¿sí? El ser humano, al existir en una cuarta dimensión física, va a encontrar la cuarta dimensión espiritual, es decir, más allá de los sentidos, una percepción extrasensorial que solamente puede surgir a partir de alimentar la luz de nuestra alma. Nuestra alma se expande, ¿sí? Se expande porque tenemos un cuerpo que está regordete, alimentado de carne, de hamburguesas, qué sé yo,
pero tenemos un alma raquítica que a veces ni siquiera es capaz la gente de darle gracias en la mañana a Dios por haber nacido. Lo primero que hacen es prender la televisión para ver las noticias. Oiga, esto no alimenta su alma, esto altera todo su ser, ¿sí? Porque el alma está quedando por allá abandonada y no encuentran la salida. Entonces, lo que quiero seguir explicando aquí es que después de la cuarta dimensión, como ya dijimos que había una dualidad de bueno, malo, el ser humano está creado para encontrarse con su doble cuántico. Ya he explicado qué es el doble cuántico, que por cierto lo descubrió un científico francés llamado Jean-Pierre Garnier. A él le dieron un premio Nobel por esto, por explicar a partir de ecuaciones matemáticas que es real la idea y perfectamente razonable y posible que todo lo que existe en el universo exista de una manera doble, es decir, en nuestro mismo planeta existe en otro lugar idéntico, pero la Cábala nos enseña que este doble es perfecto, no es mejor que yo existo en otra dimensión y ese otro yo, en esa otra dimensión es mi doble cuántico y le llama alter ego, se le llama alter ego, no es mejor que yo, soy yo de manera perfecta. Por eso es que las condiciones de vida en este mundo, de acuerdo a lo que yo haga, me van a conectar con ese doble angélico que tengo, ¿sí? Es un doble mío que está allí y que al morir está esperando a fusionarse conmigo. Este es el reino de los cielos, porque entramos a esa dimensión espiritual de pureza, de una energía pura, o como lo pueda entender. Aquí esta explicación de la cuarta dimensión se las envié en un video, por ahí está en el canal, lo pueden ver para que vean qué es la parte que sigue. Ya vimos cómo la materia tiene su origen, cómo el alma se va formando con la fuerza de estos tres reinos, e incluso nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo se forma de esa fuerza. Pero cuando viene el alma que viene del cielo, que dice Bereshit 2:7, que sopló Dios en la nariz aliento de vida y llegó a ser un alma viviente, entonces es cuando el ser humano empieza a tener una divinidad dentro de él y comienza la conexión y comienza pues la elevación del Adán caído, ¿sí? El Adán caído no es otra cosa, fíjense, que la extrapolación de la dimensión espiritual llamada el cielo y la tierra. Cuando nosotros vemos círculos entonces entendemos que el mundo se va a fusionar como las burbujas, ¿sí? Las burbujas cuando se meten dentro de otra burbuja y se hace más grande. En este caso, como las manchitas del aceite en la comida, una manchita de aceite se acerca a otra, se pegan y se hace más grande. Bien, esa es la idea espiritual también, es el mismo concepto, ¿sí? Pero aquí Dios, la partícula de Adán que salió de la presencia de Dios se dividió en dos, llegó a la tierra. Ese fue su deseo, un pensamiento de querer tener un cuerpo en la tierra, porque la tierra era el fruto del pensamiento de Dios. Así como un arquitecto diseña un edificio hermoso y dicen, wow, ¿quién hizo ese edificio? Es el fruto de la inteligencia, de la preparación de un arquitecto, es el fruto de su inteligencia. El mundo era el fruto del pensamiento del Creador. Adán conocía
el universo de lado a lado porque tenía una inteligencia superior. De tal manera que entonces lo que hizo fue querer tener un cuerpo en este mundo, ¿sí? Quiso tener un cuerpo en este mundo. Así que en este punto vemos cuál es el pecado original. Este es el fruto prohibido. No era una manzana, es el planeta Tierra al que se le llama en su totalidad el fruto, porque es el producto de una mente inteligente. Así de que, amados, voy a seguir explicando acerca de este concepto y por cuestión del tiempo lo vamos a dejar aquí. Pero la siguiente parte es, ahora va a ver cómo esto se convierte en un cerebro, ¿sí? Rápidamente. Ahí tenemos, imagine que es un cerebro con dos hemisferios, izquierdo y derecho, uno que conecta con Dios y el otro que desciende a inframundos, ¿sí? Nuestro cerebro es así, uno conecta con Dios y el otro desciende a los mundos. Este nos lleva a la dimensión de Binah. Binah la tenemos dentro de nuestra mente, la energía oscura. La ciencia ha demostrado que la materia y la energía oscura están también dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Y que provocan el hemisferio izquierdo una forma irracional que no podemos entender, mientras que en el hemisferio donde existe la energía oscura, nuestro cerebro, está la conexión. Los grandes genios, todos los científicos que han transformado al mundo, han utilizado el Binah en su mente. Así que, amados, los dejo con este concepto. Que el Eterno les bendiga, les guarde y les conceda shalom en su corazón. En el nombre de Yahshua, nuestro Rey Melech HaMashiach. Amén.